tienda más maluca de tu hermano. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Otra vez la Sailing Dávila. En la mañana me pareció haber visto esa cara en videoconferencia, ahora otra vez. Qué bien. Buenas tardes, Seidy Rugama, Silvia, Fernanda y María Buenas tardes. Alejandra. ¿Cómo Buenas están tardes, profe. todas? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Silvia, ¿dónde que estás tú? Que miro ahí que estás en la calle, en la universidad estás. No, estoy esperando el bus para ir al trabajo. Ah, qué bien, qué responsable te has vuelto. Eso me gusta. Sí, ¿Ah? te felicito. Te felicito, te has vuelto responsable. Eso es bueno. Bueno, vamos a comenzar, chicos. El día de hoy tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Es un tema muy amplio. Vamos a hablar de las hipótesis y una investigación. Solo voy a ir admitiendo a la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos estado trabajando lo que es el tema, o mejor dicho, vamos a hacer el diseño de su investigación, ¿verdad? Y hemos estado trabajando en ese diseño del cual ya plantearon ustedes una temática, yo revisé con ustedes. Después del tema, planteamos objetivos, el general específico. Después de esto, delimitamos el problema de investigación y yo les pedí que después ustedes iban a hacer lo que llamamos, después del planteamiento del problema, un esbozo de posibles temas a tratar, tomando en cuenta el objetivo, ¿verdad? La investigación. Y ese lo revisé de manera personal a cada uno de ustedes el domingo, ¿se acuerdan? Antes de vacaciones por Navidad, el sábado, mejor dicho, este sabatino. El sábado antes de vacaciones por Navidad, ya en fin del año, estuvimos ahí hasta las 4 y revisé. Yo les pedí después que debían subir ese trabajo. Yo habilité el espacio y muchos no subieron. Yo no les puse nota. Recuerden que la nota yo pongo en función de los trabajos, pero esa nota al final yo lo voy a cambiar por cuánto la nota válida es la nota final que yo pongo en el trabajo. Eso tenemos que estar claro. Entonces, en este momento estamos, ¿qué es lo que deben tener ustedes? Su trabajo,
el tema bien delimitado, tiempo, espacio, objetivos, general y específico. Después deben tener el planteamiento del problema y deben tener un esbozo para el marco teórico. Ah, y la introducción, ¿verdad? La introducción con los antecedentes, es decir, qué hay en la literatura sobre el tema que usted va a desarrollar. Más o menos por ahí estamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta ese momento? ¿Mm? No hay. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la hipótesis. Vamos a aprender a hipotetizar. La hipótesis tiene mucha relevancia en una investigación por cuando te va a dar pautas para al final de tu investigación, cuando usted realice investigación, comprobar, descartar un hecho, comprobarlo o refutarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a estar hablando justamente de las hipótesis y después voy a orientar la tarea que va a ser justamente plantear la hipótesis en su programa de investigación. Voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint. Me avisan si la están viendo o no. Ustedes me avisan. ¿La miran? ¿Mm? Sí, profe. Ok. Ahí nos habla del papel de la hipótesis en la investigación y la selección de la muestra. Obviamente no vamos a ver lo que es la selección de la muestra. Vamos a ver solo las hipótesis, tema del 3.1, que son las hipótesis, la prueba de utilidad y las muestras. ¿Ok? Bueno, de vez en cuando voy a pedir a algunos que me ayuden con la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, María Alejandra Rivas. ¿Qué dice ahí? Rivas Navarrete. ¿Qué dice ahí? Dice, tema 3.1, ¿qué son las hipótesis? Sus características y relaciones con los objetivos. Tipos, su utilidad y la prueba de hipótesis y su definición conceptual y operacional. Muchas gracias, la niña. Fíjense que dice sus características y relación con quién, con los objetivos. Ya vamos viendo que hipótesis y objetivo tienen mucha relación cercana, ¿verdad? Y después la utilidad. Y vamos a ver, vamos a definir lo que es una hipótesis, pero desde el punto de vista conceptual, pero también operacional. ¿Qué operacional? Operativizar, es decir, aterrizar ejemplos concretos. ¿Correcto? Bien. Entonces ahí tenemos que la hipótesis surge a partir de un problema determinado. Un investigador puede anticipar los resultados, sí lo puede hacer. Por ejemplo, si mi tema es investigar el rendimiento académico de la UCN, yo puedo predecir un resultado, sí puedo decir, bueno, el rendimiento académico de la UCN anda por el 70%. Yo estoy prediciendo un resultado. Al final voy a comprobar si es cierto o no, ¿verdad? Entonces, es a partir de un problema, voy a anticipar un resultado, ¿verdad? Bien, eso me da la hipótesis. Después, es esta anticipación, esta anticipación de los hechos es la hipótesis. Y es una relación a priori entre la variable independiente o la causa y la variable dependiente que es el efecto. Recuerden que cuando planteamos el problema debe tener dos variables, que la independiente es aquella que si se mueve va a alterar la dependiente, el efecto, causa-efecto. Recuerden eso, ¿verdad? Es decir, si yo estudio, tengo un buen rendimiento académico. Si no estudio, tengo un mal rendimiento académico. Causa-efecto. Entonces, es una relación a priori sobre eso, ¿verdad? Después tenemos que se debe comprobar. Esa comprobación puede ser de manera empírica, pero la hipótesis se debe comprobar. Ok. ¿Qué son las hipótesis? Por lo tanto, ¿qué dice ahí? ¿Qué son las hipótesis? Heidi Rugama. Dice la hipótesis de posiciones utilizadas o afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones al problema planteado. Fíjense lo que está en azul.
Son proposiciones, y usted va a proponer general, ¿verdad? Pero debe ser comprobable y formulada como una posible solución a su problema. De ahí que primero debes plantear el problema. Hay algunos estudiantes que me presentan un trabajo, no tiene problema y tiene hipótesis. Yo digo, ¿y cómo, dónde salió esa hipótesis? Pues? Ahora, lo contrario sí puede ser. Puede ser que usted tenga un problema planteado y no tenga hipótesis. Sí se puede. No todo el problema de investigación va a tener una hipótesis. Pero al revés no se puede, ¿verdad? ¿Cuál es su función, Seide? ¿Cuál es su función? ¿No me escuchó la Seide? Bueno, Catherine Collado, ¿cuál es la Dice, función? su función es ofrecer Dale, Su sigue, función sigue. es ofrecer una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos o condiciones que el investigador procura comprender. O sea, tiene una explicación posible que tome en cuenta los factores o sucesos que el investigador procura comprender. Estas son las hipótesis, chicos, ¿ves? Ok. ¿Cómo es la fórmula esquemática de una hipótesis? ¿Qué leen en su pantalla? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alguien que me lea, ¿qué dice? Fórmula esquemática de la hipótesis. Ajá, ¿y qué más? Sí, entonces, Ok, ese es un esquema. Gracias, Flor López. Flores López. Ese es un esquema. Sí, entonces, miren qué condicionado. Ahí tenemos otro ejemplo. Si varía una variable, valga la redundancia, determinada, entonces va a producir cambios en otra, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo que le había dicho? Si estudio, puede aprobar. No estudio, no apruebo. Son ejemplos. ¿Qué están viendo ahí en la presentación? ¿Qué miran ahí? ¿Qué están viendo, chicas? Dígame, Ah. ¿Ah? Realidad, dice, y aparece como niño en un lugar, ¿Cómo es ese como lugar? Ajá. pobreza. Es un lugar de gente de altos recursos. no, profe. En un lugar marginado, ¿verdad? Tipo mercado, un lugar sucio, ¿verdad? Yo diría que parece el oriental. Entonces, ¿qué problema usted puede plantear ahí? Ante esta realidad. Yo le pregunto, planteame un problema. ¿Usted qué puede plantear ahí? Dígame. Alguien que me inventa algo. Vamos, rapidito. Con base a esa realidad. ¿Qué problema de Podría ser la contaminación. puede ser la contaminación? Pero ese es tema. Ya como problema de investigación, yo pudiera decir, ¿verdad? ¿Por qué los habitantes de ese sector se encuentran expuestos a contaminación? Ya esa es otra cosa, ¿verdad? Recuerden, estamos hablando del problema de investigación. Ok. Entonces, eso te va a inducir a una hipótesis. Ah, pero entonces, ¿por qué está esa gente contaminada? Pues va a formular una hipótesis. Esa hipótesis, ¿dónde vas a sacar, muchachos? De las diferentes teorías que existen. En este caso hablaron de la contaminación, las leyes, los modelos a seguir, etcétera, ¿verdad? Yo aquí puedo hablar de la pobreza, ¿verdad? Yo voy a decir, está vinculada la pobreza con los niveles de contaminación del ambiente. Voy a deducir qué dice la teoría. Entonces, para eso, cuando yo digo teorías y leyes, modelos, ¿qué estoy hablando? El marco referencial es el marco teórico, ¿no? Recuerden eso, por eso es importante el marco teórico, ¿verdad? Entonces, después de todo eso, yo voy a hacer una constatación, no es constatar, es contrastar, diferenciar. Voy a ver qué es lo que dicen los modelos teóricos, la ley, en relación a la realidad que tengo. Y ahí voy a plantear. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Mire este ejemplo que está ahí. ¿Cuál es el problema? Lee, alguien que me lee. Fernanda, lea. ¿Qué dice Fernanda? El refuerzo positivo en el aprendizaje mejora el rendimiento del alumnado de educación primaria. Eso estoy planteando una pregunta.
¿Será que el refuerzo positivo en el aprendizaje mejora el rendimiento académico? ¿Cuáles son las dos variantes que tengo ahí, muchachos? ¿Cuáles son las dos variables? ¿Cuáles son? Está en azul, ¿verdad? Refuerzo positivo y mejora el rendimiento. Miren la hipótesis. Fernanda, léala. ¿Qué dice, Fernanda? Lea la hipótesis. ¿Qué dice? Si se aplican programas de enseñanza asistida por computadora con refuerzo inmediato en matemática, el alumnado de educación primaria obtendrá un mejor rendimiento que siguiendo una enseñanza programada sin retroalimentación. Esa es mi hipótesis. Yo estoy afirmando, fíjense, miren mi problema, ¿eh? Mi problema me pregunta, ¿será que el refuerzo positivo mejora el rendimiento académico? ¿Será? Yo voy a poner la hipótesis, voy a afirmar. La hipótesis es una afirmación, ¿eh? Es una afirmación. Entonces voy a decir, si se aplica un programa de enseñanza asistida por la computadora con un refuerzo inmediato en las matemáticas, los alumnos de primaria van a tener un mejor rendimiento. Sí, comparado con aquella que obtuvieron si la enseñanza fuera sin retroalimentación. Eso es una hipótesis. Voy a comprobar al final de mi trabajo si esa hipótesis puede ser comprobar o no. Puede ser cierto o no. Estamos viendo, ¿verdad? El planteamiento que es diferente de lo que es el problema. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos dice que es una conjuntura, así es la palabra, ¿verdad? Sobre la posible relación entre dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? El refuerzo positivo y el elemento académico. Me está diciendo que si yo hago un buen refuerzo, voy a obtener un buen rendimiento académico. Eso es una conjetura que después voy a probar o no. Ok. Este es un ejemplo, ¿verdad? A modo de ejemplo. Ustedes después van a poner para sus investigaciones, van a plantear hipótesis. Eso va a ser la tarea, ¿verdad? Dice, ¿qué papel juegan las hipótesis? ¿Por qué es importante? En otras palabras, pues, plantear una hipótesis en un trabajo de investigación. Ahí dice, primero es una guía que indica lo que están buscando. Alguien me va a decir, profe Tavares, pero esas guías no son los objetivos. Sí, pero quiero preguntar, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir? ¿Qué diferencia va a haber o hay entre los objetivos y la hipótesis, muchachos? ¿Qué me puede decir? ¿En qué diferencia el objetivo de una investigación? Porque aquí me dice, son guías que indican lo que están buscando. Yo puedo decir, esos son los objetivos también. A ver, Stephanie, tú levantaste la mano. Profe, yo considero que, por ejemplo, el objetivo es qué es lo que esperamos de la investigación, Ajá. qué es lo que se espera, pues, pero con Resultados, correcto. ¿Sí? hipótesis, como dice ahí, guía es cómo vamos a lograr los Ajá. objetivos. Entonces, los objetivos son más de operativizar el problema, ¿verdad? ¿Quién es la niña que habló? Stephanie, ¿verdad? Sí, Stephanie. Fíjate que te mirarías muy bonita si tuvieras la cámara activada, porque yo no estoy reteniendo tu cara, no sé quién es, así no puedo saber. ¿Cómo te va a Voy, poner profe. Ponga la cámara para poder saber quién está hablando. Ok. ¿Usted está en la universidad, de casualidad? No. No, estoy en mi casa. Ok, muy bien, muchas gracias, te felicito, Stephanie. Pero también dice, son explicaciones tentativas del fenómeno. El objetivo no te está explicando nada. El objetivo va a decir, demostrar que el rendimiento académico, demostrar o analizar, mientras que la hipótesis dice otra cosa, ¿verdad? Y habrá que ver si se acepta o se rechaza. Eso es importante. Las hipótesis al final del trabajo pueden ser aceptadas, rechazadas, etc. Y mire, eso es importante, son el centro, la médula del método deductivo. Cuando usted va a hacer deducciones, la hipótesis es fundamental. ¿En qué investigaciones se formula? Esa es una pregunta que es muy, muy teórica y muy discutida, porque en el mundo científico mucho se habla de Hay muchas investigaciones hoy por hoy que no tienen hipótesis, ¿no? No necesariamente se va a formular, sobre todo aquellas de corte cualitativo.
Pero entonces, ¿dónde se deben formular? Ahí dice, ¿qué tenemos ahí? Depende del enfoque. Hablamos del enfoque de la investigación, ¿verdad? En los estudios cuantitativos son deductivos, sí tiene hipótesis, cuando son deductivos. En los cualitativos no suelen formular hipótesis. ¿Por qué? Hay una inducción. Cuando es un estudio cualitativo, si es correlacionado o explicativo, sí se plantea una hipótesis una vez recabada la información. Regálame agua, por favor. Y después tenemos los estudios mixtos que pueden o no hipotetizar, ¿verdad? Muy bien. Y cuando se mezclan ambos métodos, surge la hipótesis después de poner los datos. Obviamente, ya ustedes saben que las investigaciones modernas es difícil determinar que estén en un corte totalmente cuantitativo o cualitativo. Normalmente las investigaciones modernas son mixtas, pues tienen corte cualitativo y cuantitativo. Bien, continuamos. Miren esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a preguntar aquí. A ver, Kai Amador, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué dice lo que está planteado en la pantalla? ¿Qué dice? Siempre son verdaderas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Sí, no, ¿por qué? O alguien que quiera participar, pues. No tengo miedo de participar. Si comete un error, para eso estamos para aprender. Siempre van a ser verdaderas. ¿Ustedes qué piensan? Profesor, no siempre, porque en veces son hipótesis, ¿verdad? A como puede ser verdad, no pueden ser, porque se dice ahí en signo de interrogación, siempre son verdaderas, no siempre. En veces la hipótesis, pero en veces coincide. Ok, Julio, pero fíjate que te mirarías más bonito si poner la cámara para retener tu cara. Yo no sé quién habló, cómo puedo poner nota. Julito, ¿qué pasó con esa cámara, Julito? ¿Y dónde está, Julio? ¿Estás en tu casa? Ahí mira unas caponeras. Pon el micrófono que está hablando y no se te escucha. Ahora sí, profe. Ahora sí, ajá, ¿dónde estás? No, ahorita ando aquí en la calle, profesor. ¿Y qué estás haciendo en Unas la calle? gestiones personales. Y usted tiene que estar sentado en su casa anotando, nada que gestiones. Ok, muy bien, te felicito. Eso es, Julio. Ok, ok. Mire, ahí dice, pueden ser o no ser verdaderas. No siempre son verdaderas, ¿verdad? Puede ser que al final usted va a ver que no es verdadera, pues. Y nadie sabe eso. Al final es el trabajo que se va a comprobar, ¿verdad? Pueden ser más o menos generales o precisas, pero involucran dos, ellos tienen obligatorio lo último, involucran dos o más variables, porque si no tiene variable, entonces, recuerda que habíamos dicho al inicio, se plantea así y la causa y efecto, ¿verdad? Si tal cosa pasa tal cosa, entonces tienen que variar por lo menos dos variables, por la parte mínima, puede ser dos o más. Las variables son propiedades que pueden variar, los términos lo dice, ¿verdad? Y pueden medirse y son observables las variables. Después vamos a hablar de eso, ¿verdad? La medición de las variables. Son diversas clases de personas, productividad, etcétera. Y tienen valor para investigación. Ok. Entonces, son proposiciones sujetas a confirmar. De eso se trata. Porque si usted tiene una hipótesis y usted dice que esa hipótesis es verdadera, entonces ¿para qué diablo va a investigar? Si usted ya está diciendo que es verdadero, entonces no investigue. Por eso la hipótesis no siempre es verdadera, ¿verdad? Puede ser falsa. Vamos a ver los tipos de hipótesis. Ahora, la prueba y utilidad de las hipótesis, ahí tenemos, mire qué bonito que dice ahí, hipótesis objetivos. Hipótesis objetivos. Ok. Entonces, vamos a ver quién me ayuda ahí con la lectura. Catherine Collado, ¿qué tenemos ahí?
Enfoque deductivo cuantitativo. Proponen respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Relación directa, íntima. Revelan a los objetos y preguntas. Son guías quanti y quali mixtos. Surgen de objetos y preguntas. 2 veces leíste la palabra objeto, es objetivos. Relevan a los objetivos, no objeto. Yo collado. Muy bien. Entonces tenemos que el enfoque deductivo cuantitativo propone respuestas tentativas. ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgen Sailing Dávila? ¿De dónde surgen? Surgen del cuanti del problema y el marco teórico. De una teoría, postulado, un proceso de planteamiento de objetivos, preguntas, hipótesis, sistemático, siempre sujeto a reafirmación, revisión. En el proceso puede surgir otra adicional. Decir que durante el proceso puede surgir una hipótesis adicional, ¿verdad? Incluso si no hay cuerpo teórico significativo, la experiencia y observación son fuente de hipótesis. Es decir, si usted en su trabajo no tiene un marco teórico muy nutrido, que tenga bastante, no importa, pero puede ser que lo que usted observa y lo que usted ha experimentado te puede servir para plantear la hipótesis, aunque tu marco teórico está pobre. Esa hipótesis va a ser producto de tu observación. Pero eso no significa que tú no vas a tener un marco teórico, porque ahí dice claro, mucho cuidado si no tiene un apoyo teórico, es peligroso. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Que está prohibido, contraindicado? Plantear una hipótesis, es decir, hipotetizar, sin haber consultado la literatura. A lo mejor tu hipótesis ya está resuelta por otro investigador, otros temas. Por eso es que yo le decía al inicio de esta videoconferencia, hay estudiantes que me llevan unas hipótesis ahí formuladas, pero aquel marco teórico está pobre, no ha leído. ¿Cómo va a hipotetizar? Ese planteamiento de ese problema y de esa hipótesis ya está resuelto en el mundo científico. Entonces, estás haciendo algo, vas a hacer una investigación, vas a gastar esfuerzos, recursos, tiempo, vas a invertir en algo que ya otro lo hizo, ya está la respuesta. Ojo con eso, por eso ahí les puse en rojo. Eso. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las características de la hipótesis? ¿Qué características aparecen en la hipótesis en un trabajo investigativo? ¿Qué dice ahí arriba? Tiene que referirse a una situación social real. ¿Eso qué significa? A ver, vamos a ver aquí. Maybelline Cuadra, ¿cómo interpretas tú eso? Referirse a una situación social real. ¿Qué piensas tú? ¿Eso qué es? Bueno, una situación social real podría ser, bueno, algo que está sucediendo en la sociedad realmente, o sea, actualmente. Como por ejemplo, no sé si cabe lo de que tenemos que cuidarnos con las mascarillas y etcétera, no sé si cabe eso, No, como no, para sí. referirme a algo real Si cabe, está en bien. la sociedad. Te felicito por el ejemplo. Así es. Es decir, es una situación que estamos viviendo, no es algo ficticio, no es algo allá en la luna, es una situación social real, un problema real. Por ejemplo, nadie se le ocurre investigar algo que está pasando en Europa, siendo que estamos en Nicaragua. Por dar tu ejemplo, tiene que ser algo real, nuestro. Entonces, esa es una característica cuando usted va a hacer una hipotetizar, ¿verdad? Una investigación que responda a una situación real. Eso es importante, contextualizar. ¿Quién me puede decir qué significa contextualizar? Alison Maciel, hay un montón de gente sin cámara y voy a tener que sacarlo de aquí. Todo eso que están sin cámara, bueno, voy a dejar de compartir un momento la presentación y voy a proceder a sacar lo que están sin cámara todos. Qué rápido poder a las cámaras.
Solo falta Julio, Alison y Pablo Zelaya. Pablo, Ay, profe, ¿para qué voy a encender mi cámara? ¿cómo dice? Ay, ¿para qué voy a encender mi cámara? Ay, ¿Quién está hablando? No, no estoy viendo, no tengo la opción. ¿Quién es? hello. Bueno, ¿quién me quiere hablar? ¿Qué cosa es contextualizar, por favor? Contextualizar, Manuelito, Manuel Larga Espada, ¿cómo lo entendés por contextualizar? Es buscar el significado del conocimiento a partir del contexto del mundo, o de la sociedad en general. Usted es el que es policía, ¿verdad? No. Yo, Manuel, ¿Ah? no, ¿Quién, yo aquí no soy había policía. uno que era policía. Ah, bueno, ok, tranquilo, no, estoy cruzado de otro. Ok. Otra persona iba a hablar ahí, una joven. Stephanie. de la que Dime, iba a hablar. Era Stephanie. yo, profe. Es que le iba a decir. Bueno. Decídonse, pues, ¿quién va a hablar? Profe. Sí, hable. Bueno, es que usted decía que tenía que ser real y como mencionaba de que no vamos a hablar de Europa, tiene que ser acorde a nuestra realidad, al contexto de nuestro país o del lugar donde vamos a investigar. Claro, muchas gracias, Stephanie. Eso es contextualizar, un contexto donde yo estoy inmerso. Es decir, aterrizar a mi realidad. A eso se llama contextualizar. Bien, muy bien. Otra característica. Bueno, ahí tenemos a qué tipo de persona se refiere de manera general, ¿ah? Después, otra característica. Debe tener sus términos variables. Claro, habíamos dicho, ¿verdad? Es importante las variables. Es decir, esas variables deben ser términos precisos, comprensibles y lo más concreto posible. Las variables deben ser verosímiles, claras y lógicas. Esos términos, los tres son como que sinónimos, ¿verdad? Lógico, claro y verosímil. Asiento en la primera I, verosímil. Que sea algo palpable, real, aterrizable, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Observable en sus términos. Cuando decimos observable, es que puede medirse, son medibles y para eso se relacionan con técnicas disponibles para probar. Vamos a ver esas técnicas de medición. Eso vamos a ver más adelante en 2 semanas. Las técnicas para medir y para probar, ¿verdad? Muy bien. En los estudios cualitativos que tienen que ver más con las personas, con los humanos, ¿verdad? Los de psicología, por ejemplo, sí se formulan, pero deben ser sí, o sea, sí se formulan, está condicionado, porque no siempre una investigación cualitativa hay que plantear hipótesis. Pero en el caso de que lo planteas, debe ser comprensible y se evalúan de manera empírica, es decir, con recogida de datos, ¿verdad? Esas son las características fundamentales de lo que es las hipótesis. ¿Alguien quiere comentar algo en este momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que quieran? ¿Alguna inquietud? Porque recordemos, ustedes van a plantear la hipótesis en su investigación. ¿Cómo se sienten hasta el momento? ¿Mm? No hay duda. Bueno, entonces continuamos. Qué bien que no hay duda. Dicen por ahí que cuando no hay duda hay dos cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. No sé cuál de los dos casos. ¿Usted qué piensa, Alison Macielo Bando? Primera Sí, opción o dígame, la profe. segunda. ¿Vas entendiendo todo? Ujú. Bueno, ahí tenemos un resumen, pues. ¿Cuál resumen? Lea, Obando, ¿qué dice? Dice que el resumen tiene que ser contrastable empíricamente mediante la verificación en la realidad para la investigación cuantitativa.
y la observación en el campo para la investigación cualitativa. Y una hipótesis queda o no queda confirmada, queda o no queda comprobada. Muchas gracias, la niña. Decir eso es el contraste que hay que hacer, comprobar, contrastar de manera empírica. Vamos a ver la verificación de una realidad, esa es cuando es una investigación de corte cuantitativo. Se puede ver, ¿verdad? Observando en el campo el hecho que usted planteó, si se cumple o no. Pero cuando es cualitativa, ¿verdad? De manera empírica. Y al final la hipótesis puede ser aprobada o no, confirmada o no, y rechazada. Después, ¿qué dice? Pablo, ¿qué dice Pablito? La segunda columna, ¿qué dice Pablo? ¿Quién sabe qué hizo Pablo? Fernanda, lea, ¿qué dice? Yo voy a sacar de aquí ese Pablo, porque ahí no contesta, no tiene cámara, es porque no está. Adiós. Va para afuera. Todo lo que dice, profe, desde Sí. tiene que ser, Sí. constatable empíricamente, mediante la linda, verificación. chiquita linda, eso ya se leyó, Es En la la- segunda columna. Oye, ok. va pues. Sorry. En la hipótesis debe estar bien fundamentada. Deben estar en armonía con el marco teórico y con otras hipótesis del campo de investigación. ¿Ves? Fundamentada en armonía, debe haber, cuando dimos armonía, debe estar acorde con su marco teórico. No puede ser que usted en marco teórico habla de una cosa y la hipótesis habla de otra. Va a tratar totalmente distinto, ¿verdad? Y debe estar en armonía también con las hipótesis similares que ya se han hecho en el campo investigativo, ¿verdad? A ver, Manuel Arguespada, ¿qué dice la segunda? La tercera, perdón. Deben ¿Qué? Manuelito. responder al problema o ser aplicable a un bien definido. Deben contextualizar en su realidad. Está un poquito malo el audio de Manuel, pero bueno. Deben responder al problema y ser aplicada en él. Y debe referirse a un contexto bien definido. Ok. ¿Qué dice esta otra? Manuel Gallo. María Alejandra, lea pues Rivas. ¿Qué dice? Ya va a terminar, Miriam. Debe ser precisa, específica y expresarse con simplicidad lógica. Las variables, los términos Ahorita de la sirve. hipótesis deben ser comprensibles y lo más concretas posible. Muy bien. Debe ser precisa, debe ser con una simplicidad pero lógica. Y las variables que son los términos deben ser comprensibles y lo más concreto posible. Y lo último, Flores López, ¿qué dice el último? Las variables y la relación entre ellas deben expresarse en forma cuantitativa y deben ser susceptibles de cuantificación u observación en la realidad a través de técnicas disponibles para probarlas. ¿Ves? Gracias, Flores López. Buena lectura. De las variables que están inherentes en una hipótesis, a la relación entre ellas debe expresar de forma cuantitativa y deben ser cuantificables y observables. Es decir, puede observar, cuantificar a través de técnicas. Estas técnicas vamos a ver después más adelante. Ok. Vamos a llegar hasta aquí. Les voy a dar un pequeño, porque el Zoom me da 40 minutos. Y ahorita les va a caer en su celular un link para entrar a la segunda hora. Porque la clase termina hasta las 2:30, ¿vieron? Ahí donde dice tipo de hipótesis. Vamos a continuar. Entonces, vayan a su celular que les va a caer un link para que sigamos. ¿Estamos claros? Y vamos a continuar en un rato para que tomen cafecito y agüita y después continuamos. ¿Vieron? Ahorita los mando al WhatsApp el link para la segunda hora. Ok. ¿Estamos claros? Ok, pues seguimos en un rato. Gracias por su atención.